We're going to begin. First of all, I would truly like to thank Gautama Medina and Sitak because they allowed us to change several of the things here in this presentation. The format is actually quite complex and it means a radical change both for the speakers and for you in the audience. So what we're going to try to do is to try to achieve a greater rapprochement and to kind of change the structure. We're going to see if somebody has a specific question that they want to ask, then we go to a break, and then it is linked to Marcelo Exposito's lecture, and then we all have our cards on the table, and then we will be able to have a more serious discussion. It will be more fun. So I'm just going to start by telling you. Yes, can you hear me well? Can you hear me well? Yes, of course. Sí, por supuesto. Escuchamos muy bien. A diagnostic of the discourses in modern practices would allow us to see that the notion of South appears everywhere. We must be very clear on what we're trying to mean by it. So to do this, first we have to recognize that this concept is not yet something common. It is a metaphor that is being challenged and that opens different territories of significance. The South is a notion that helps activate different genealogies of knowledge and power. It is used as a geopolitical definition in order to activate the regions below the equator. It invokes the Latin American identity as that of Bolívar, as a justification for the reinsertion of the periphery to the center from a binary structure, as an inversion to make the South a new North, as a specificity of a subordinate culture that does not need geographical limits, but that is located because of its exploitation and because of its revolutionary insurgents, as a fracture, as a political fracture against the dominating political regimes that do not reach the North or South, but that just crosses them. So in this complex and contradictory spectrum of signifiers, what is evident is that there is not one South, but many Souths that try, from their different genealogies, to create different political platforms. Let us then assume then that this is an ambivalent concept and that its constant, continuous enunciation is a symptom of the urgency in creating genealogies that will go further than the narratives of today in defining North and South as binary dichotomies of power and subjugation. So there is an urgency to not just believe that its meaning has been given. We must try, above all, to understand what is said and what is done with every single South. Here we will try to signify the notion of the South with the work that we are doing in the recently created and momentarily called Network of Concepts on the South. We present ourselves here as a group, quote unquote, not to create a front or to present a fixed systematic proposal, but rather to explore and address with you and discuss with you the different tactics and strategies with which we are currently working. And I do want to say that in this sense, members of the panel here right now are very special because there is affection between us, but there is also an intention to do joint work in combination, not by creating an established and defined institution, but rather to invite everyone that through our projects and through our particular work, we will come up with a common policy that will help us to address the urgent needs of our time. So, once again, breaking the rules that had been previously established, we're going to introduce this network of concepts of the South. And here we have Joaquín Barrientos, who is part of our network. Joaquín has worked in many important publications as Grumaria or the magazine Transversal, and works in others. Right now he's in New York. In a program for studying museums between Sueli, Ana, and Joaquín. They will be speaking about this network.
All right, I will take the floor first in this presentation. There are many voices. That includes many people who are not here, but who also participated in these transitional ideas. A network of Southern concepts began in 2007 when a group of Latin American researchers who had been working in the last 3 years all on our own with regard to experiences that came up with the poetic and political circumstances that had taken place since the 1970s. So we decided to found a platform, one of work for work and for we were motivated by something that we believed was deactivating, and there was a potential of these experiences. When we created this, we decided to do something different from what made us believe that we would find ourselves outside of Latin America. Our bet was a radical turn of our previous concepts and of our precariousness. In less than 1 year, and after 2 meetings in Sao Paulo and Rosario, our network began to move from a work hypothesis to something more articulated. Now it is made up of 35 artists, curators, theoreticians from Mexico, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Brazil, and Spain. Our name, Network of Southern Conceptualisms, is tactical because we're not interested in building one narrative or another, or fixing a genealogy, or opposing the practices of the center and the periphery, but rather what we are doing is to discuss and review everything. We also see ourselves as subjects that are implied in role, in multiple desires, in the midst of a very complex network that has to do with academia, and where we are looking, in fact, at our lives, at our own lives. I would like to describe very briefly the situation that led us to create this network, the potential of the artistic experience of the 60s and 70s in Latin America, and what that potential, or rather power, created in its environment, and what it could continue to create until today. That was actually deactivated because of the violence, the state violence that has diminished the thought of our countries because of this collective drama. The effects of this have continued after these regimes came to an end, and they're just beginning to be addressed 20, 30 years later. It's not just by chance that only recently it has been possible to connect ourselves with a sensitive memory linked to all those experiences. Therefore, it is urgent to activate this potential, liberating it from the interruption it was in, so that we are finally able to endow it or bestow on it a certain continuity. And to do, but it is also not just by chance. And this is equally important, as Ana says, that when we begin to reconnect these experiences, then the archives and the other material things become fetishes that are fought for by the different museums and American and European collectors, because these become like the new war booties of the new international art market, but they have no longer a radical potential. Since the 60s and 70s, the critical life of our countries has been disarticulated and destroyed, particularly today when the memory of these experiences becomes to be activated once again with its eruptive force and its traces. Any critical ability is then eliminated, and it is here where we are today. The role of our network is actually quite simple. Our role, that is quite easy. It is mainly to maintain ourselves effectively, politically, intellectually, in order to confront the situation which nobody can address by themselves, as Borges said. And he has been often quoted by Jacob lately. It is not love that links us, but rather the fear. And this is why I love you so much.
Once having heard this, we decided that since we are representing, or rather we are here showing the work of many people who are working in many countries of Latin America, we decided it was a good idea to try to synthesize all the work that we are doing in 4 different topics that we wrote up, 4 items rather, and I'm going to read them out. Vis-a-vis the need to address the current circumstances, the network has been articulating for the past year a series of initiatives that could be summed up as follows. In the next 4 directions. These 4 different directions have been conceived as axes that are absolutely associated. Number 1, research policies. We assume that to do research is a political exercise. It is not purely academic. To do research for us is to reconstitute a point, name, a series of poetic and political experience whose powerful critique has been annulled. This means that we have to confront the tensions that are there because of the policies that have led to forgetfulness. We also need to implement creation so the network believes it is a critical and active role in the new forces of the cultural policies. Item number 2, archival policies. We would like to produce policies for making, preserving, and provision of access to the public of archives that have all these experiences. We believe it is urgent to intervene collectively and firmly in order to avoid the continuous destruction of documents, collections, and many other patrimonies. Our objective is to install locally, regionally, and internationally a code of ethics that will help us to put limits on the logic of the market policies. We believe that the archives must come not only by recognizing the sequels of colonialism, but also the presence of the colonial times in our world. Item 3, the production of the memory of experience, to track, bring together, organize, and reinterpret the documents produced by all these experiences. In order to do this, it is necessary and insufficient, but these tasks in themselves only allow access to their formal exteriorness. But in order to unblock their power, it is necessary that their memory and material be addressed. It is essential, therefore, to recover the sensitive compilation of the experience and its derivatives as a direct intervention on forgetfulness. To do this, it means we have to revitalize the disruptive forces of our cultural context. Item number 4, the last one, experiments for activation, reactivation. We want to generate certain measures and steps that will allow us to see these experiences. This means going beyond their mere visibility, not only because these practices cannot be reduced to their objective nature, but we need to connect them dynamically to the present. We assume ourselves as an experimental lab that, in addition to having public discussions, having exhibitions, all of this is material that goes beyond the laboratory of art. But whatever format we use, these interventions, their aim is to launch different notions of history, of archives, and of different ways of doing. These are the 4 points that the network is currently working on. And just to give you an idea of how we are, where we stand today, let me tell you that we have 2 meetings next week, and one in Brasilia, one in Madrid, where we will be trying to produce greater strategies for linking and connecting with museums and with others who are intermediating these global interests with political, poetic archives in Latin America. Now we go back to our original format, and we will try to execute what we are actually doing in the network, in the discussions, in the presentations of each of our speakers. First, we're going to start with Sueldi Rolnick. I'm not going to read their biographies. You have them already, so I'm just going to point out certain ideas that I believe are the most important ones, and I hope that you will find this interesting. Sueli.
Undoubtedly, she is one of the most important voices of our time. Sully Rolnick has developed and updated from a subaltern culture some of the things that were announced by Gilles Deleuze and someone else. They opened a new area of meaning in order to have an impact on subjectivity. The whole idea is to resist the devices of subjugation of capitalism. And this is on the edge of many practices of philosophy, of curatorship. Her thought is expanded and broadened in order to help memory. She works with artistic practices from her political and clinical interface in order to destroy their neutralization and incorporation into representation systems as mere objects of capital. Her search is to activate the experience of memory as a political and poetic force in order to have an impact so that there will be a radical transformation of the future. Her thought not only addresses the fundamental ideas or problems of the political experience, but it also looks at our identity conditions. She provokes. And if one does not manage to put aside that authoritarian eye, we need a new solidarity, a new openness, or rather, a new openness. First, I would like to thank the invitation to be here and to participate in this dialogue with such a beautiful group that we have here. The efficiency, the kindness, the warmth of Cuauhtémoc and other people of SITAC and EPAC. And I would also like to thank you. It's my fourth time that I am here, and I am intrigued by your country, and I am delighted by it. I'm enchanted by it, rather. What I'm going to talk to you about, I have entitled it, A Shift Towards the Unnameable. And I'm going to start with a quote from Sildo Mireles. It is a quote that I like quite a bit. I like everything that he says, and I quote as follows. Metaphor has no value of its own to the west of Tordesillas. It is not that I dislike metaphor. One day, I want all works to be seen not as objects for sterile flights of fancy, but as landmarks, memories, and evocations of real invisible conquests. That's the end of the quote. I decided to travel to Belo Horizonte merely to go to Desvío hacia el Rojo, an installation by Silva Mireles that belongs to a contemporary art collection in Inotzin. And it is about an hour and a half from Belo Horizonte. Silva Mireles' work is Redshift. Airplane first, car, and then finally I arrived there. The collection is installed in an hacienda, which is absolutely huge and spectacular. Like some that you see in Latin America, every single piece of work is isolated in a space that has been especially built for it, and which was conceived by the artist himself, in the midst of an exuberant tropical landscape. So I arrived at Desvío, and the isolation allows us to separate the external space, and that's no small thing. There is no noise, such as we have in the exhibitions, and with no time limitations. We finally go into the installation, I close the door, and I just give of myself. First of all, there is furniture, electrical appliances, rugs, pictures, dishware, many things that have been piled up. It is a typical living room of a middle-class Brazilian family. It could be of any Latin American country back in the 60s and 70s, were it not for one particular thing. A scene of the ordinary lives that are taking place every day. However, there are two elements that strike me because they do not go with the rest. One of them is the color. Everything is in red. Everything is in red in different tones. It is impossible to not notice. And then there is sound.
which you can hear now, the sound of water, water flowing unceasingly, and which makes up. This is like the soundtrack of the video, and it is being transmitted by the television. It's impossible not to hear it. So I just let myself get carried away by the noise. What is the second scenario? In an unspecified space, there's a very thick red liquid that seems to have spilled over from a glass bottle that fell on the floor, and this is being spread out throughout the floor of the entire house, and it is creating a large pool, much larger than the liquid that was originally in the bottle. So I let myself be carried away by the color, and then I just go on. Which is the third environment that I find? There is a very deep shadow, there's no more color, and under a light beam that is installed at the back, there is only one object that can be seen clearly in that impenetrable darkness. There is a white pile, and that is on one side, and there is very, very fragile balance inside. There is a faucet that is once again red liquid is coming out of it, and that is the only scene that seems rather dramatic and which seems to suggest that there is a narrative, a hidden narrative there. And this would, of course, reveal a certain significance of the work. As my intimacy with the work, my rapprochement with the work becomes more intimate, then the promise seems to be dissolved. Little by little, I am forced to be there for the entire afternoon. And then there is a process that I will describe in 3 different moments that are at the same time 3 ways to approach this. First of all, looking for this here the things were not put there by the artist. They came with the artist. The color seems to emanate from the work itself, contaminating the atmosphere of the site and of my body, my eyes, my ears, my skin, my inspiration, my subjectivity. It is not by chance that Silvo called this impregnation. Gradually, I begin to lose myself in relation to all the references provided by these objects the moment I came in. And then in the second environment, the color seems to have become detached from the objects themselves and is presented as only color, a very deep redness that begins to inundate and permeate the entire site. The color becomes, therefore, another environment with a double sense of environment in Brazilian, which means environment, but also a change, a radical change. And Silvo named this part of the installation like this because here I have no further references that I can hold on to. There is nothing that is logical anymore. Between the bottle and the spilled liquid, there is a total lack of proportion. It is also impossible to find any recognizable role in that space as part of a residence, of a home that I thought I had gone into. So I am increasingly more and more disoriented. And then in the very last scenario, the color finally becomes linked to the sound. And even though from the very beginning there is a very strong presence of both, and even though they run parallel with no relationship really, in the core of finally, there is a meaning that emerges in an incessant flow of red water, and nothing seems to put a stop to it. But my relief does not last very long. The precarious logic that pretended to link these different elements is not sustained and is dissolved under the impact of the shadows. So, there is a detour here, a deviation, or rather a detour, as the artist pretender. Every time that there is a logic that seems to become a body, then you go on to the next step. There is for example, the video that is being shown on the television in the very first room. There, the installation itself
keeps coming back, just like our sense of disorientation and with a great deal of humor. The artist is actually playing with elements that are susceptible of cognition, that is, whether from the significance or from the form. Now, while these elements promise you peace simultaneously, the artist constantly is kicking us in order to put us out of balance and send us into the chaotic field that are updated in this work. This is the intensive dimension. This coming and going, a paradoxical coming and going, seems to constitute one of the main elements of the thoughtful poetics that permeates this. But that's not all that was there. In the afternoon that I was there, after many comings and goings, and within this installation called Desvio, Dieter, I began to feel the pull of forces that seem strangely familiar, but very inaccessible. It is not. Maybe this is the detour that has been announced from the very beginning. But after a few days after the visit, my sense of disorientation finally began to find some words. Vanishing, desolation, discouragement, subjugation, and fear. An apprehension that had no end, and a total lack of power to do anything, exhaustion. All of a sudden, we see the everyday coming and going. Gives us a sense of what it's like to live under the dictatorship in Brazil. In countries such as Mexico and Colombia, there is a violence present, perhaps not as obvious. And there are different ideas that took us to this installation. And these started to filter and to join one another. Nothing to do with the metaphor of the regime in the visible light of things, but rather with the visibility of the atmosphere, the ambience. And what permeates everything is the regime. It is more subtle and less accessible. The impression is that beneath and under normalcy, which is passive, pathologically speaking, and which shows what was happening in those decades under the selfishness of the state, we see underway every day blood draining of vital flows of the Brazilian society. Everything is taken, like the red color and the sound of the liquid is in the installation with us. As we know, colors are fields of strength and forces which invade our bodies. Color is the color which has the least lengthy frequency of all the spectrum. With this, it is able to attract other colors and impose itself on these others. Red in this installation is overimposed in the singularity of things, and it is a physical experience of work through my body. It is the most accessible of the omnipotence of power over liberty and over subjectivities, which makes everything equal, homogenizes everything under the impact of terror, paralyzing what I understand to be the potential of creation, differentiations, movement and shift. This then is the inertia. There is no single space that escapes such omnipresence. No home, no school, no workplace, the street, bridges, squares, bars, restaurants, shops, hospitals, buses,
and taxis. An arc of tension is formed, extending itself to the limit, nerves standing on end, a state of permanent alert, the total impossibility of rest, but also of making shifts as we move through space and time. It is no easy matter to connect with such sensations and overcome their denial in order to be able to overcome them. More difficult is it to bring them to current times, be it plastically or any other language, be it verbal, cinematic, musical, or even existential. And yet, this is the condition for the reappropriation and activation of the vital flow that has bled away. Although any artistic effort in this direction is worthwhile, and as well on the side of the viewer, the aim is certainly not to remain within the memory of the trauma, to substantialize it and historicize it, glorifying oneself in the role of the victim. On the contrary, such an effort is valuable because it becomes the way to reactivate and reinscribe in the present that was there before the trauma, and before this draining away had made it disappear. A real and visible conquest that overcomes the toxic effects inscribed in the body's memory. In this installation, for example, the work that we saw, Doris's work that we saw yesterday, and the work she showed us, there are traces of a real conquest which goes beyond toxic effects of totalitarianism, which are inscribed in the bodies of the artist, not the victim, the artist, and how he or she becomes vulnerable to it. In this installation, Mirrlees manages to materialize such a shift towards the unnameable as marks, evocations of this conquest. If we are able, we can let ourselves go, and the shift can become equally possible in our own subjectivity, politics and poetics. The wider context in which Mirrlees' ideas for this installation originated was the movement of institutional critique that took place in art during the 60s and 70s. This movement is characterized by the problematizing of power in the art system over the work, in artist practices, and it becomes the very nerve. I think that we have to be aware of the fact that we have problems with the sound, says the speaker. So, in South American countries, during that same period, the political dimension was added as a central element of the institutional territory of art to be problematized. The specificity of such practices has been recognized in art history with capital letters by grouping them together under the categories of ideological or political conceptual art. However, this does not mean, as erroneously it is thought, that history, that the artist has become an activist conveying ideological messages. What made them include the political dimension into their poetic investigation or research was the fact that they were living the dictatorship's oppression in their creative activity. The most obvious proof of this constraint is censorship of the products. This is what we see most, censorship, but one can be censored and continue to create,
to work, create elsewhere. Even more subtle and nefarious is the impalpable effect of inhibiting the very emergence of this process, a threat that remains in the air due to the inexorable trauma of the experience of humiliation, a nodal aspect of the sensible tensions that mobilize the need to create in order to give these bodily forms in a work of art. And I would like to show the presence of oppression, which becomes more visible or more easily heard, which becomes what we to ask ourselves exactly what differentiates micro y macro políticas, micro tal and como las macro planteo acá, y political por qué interesa su actions, integración. as I have shown them here, and why Bom, their integration is ambas tienen important. como punto de partida la urgencia There de is one enfrentar point in las common, tensiones de la which is vida the humana en urgency los of lugares en confronting que the su tensions of dinámica se human life encuentra in the interrumpida places where o its por lo menos dynamic is debilitada. interrupted or También at least ambas, weakened. micro y macropolítica, Both tienen como micro and objetivo macro la liberación del political movimiento actions vital de sus obstrucciones, include lo que hace de ellas actividades a vital movement from its esenciales para la obstructions, salud making both de una of them sociedad, essential es activities decir, for la the afirmación health de la of a fuerza society, inventiva that is, de cambio understood cuando la vida as the así lo affirmation of the requiere como inventive condición de potential for su change, continuidad when y life su afirmación. demands it as No a condition for its obstante, son continuity. distintos los órdenes de However, the tensiones orders of que tension micro y macro política that afrontan, micro and macro como así political también las actions operaciones de su confronts. They enfrentamiento are distinct, y las as facultades are the subjetivas operations que behind their involucran. confrontations Del lado de la and the macropolítica, subjective nos faculties encontramos that they ante las involve. On the tensiones de side los of conflictos macropolitics, we en la find ourselves cartografía de lo confronted real, by visible y conflictual visible, tensions in the conflictos de cartography of clase, de visibleness, raza, speakal de reality, religión, de conflicts of género, class, etc. race, religion, gender, Es el plano de etc. las estratificaciones que delimitan Here we sujetos see y the plane of the objetos, como así stratification that también outlines las subjects and relaciones entre objects, estos y as sus well as the respectivas relation between them representaciones. and their En respective tanto, del representations. lado de la micropolítica, On the side of nos encontramos micropolitics, ante otro tipo de we tensiones. confront Son las other tensiones tensions. entre dicho These plano, are the tensions between visible, this plane, y aquello que se visible and notable, anuncia and that en which el was diagrama announced del real in the sensible, diagram invisible of e invisible sensible que está reality, inscrito en el invisible cuerpo, and pero unspeakable, que está en el plano which is todavía inscribed in invisible the body, visible. but Es el which plano de los remains flujos, in las invisible and intensidades y unspeakable los devenirs. reality. El And here primer we tipo find de the domain of tensión, fluxes, esta, de los intensities, and conflictos de becomings. clase, de The raza, first de type etnia, of etc., tensions, género, se accede which we por la have vía de la mentioned, percepción, religion, gender, en is tanto que el access segundo tipo de through tensión perception. que The entre second la one experiencia has to do sensible with sensation. The first de la approaches realidad que the estamos world as a viviendo y al map of mismo tiempo forms la on which cartografía we project vigente. representations, Ese plan se lo accedemos por vía de la and second, sensación as a y no diagram de of la forces that percepción. affect our La senses percepción in their nos permite capacity for abordar la alteridad del mundo resonance. como mapa de Perception formas can be sobre las seen cuales as a proyectamos cartography of representaciones forms, y así where we asignamos see sentido. representations La and segunda, assign sense. la sensación, nos permite abordar la The one realidad that has to como do campo de with fuerzas que sensitivity afectan nuestros sentidos has to en su do with capacidad our de senses resonancia. and their La ability paradoja to resonate. irreducible entre estas dos The capacidades de lo irreducible sensible paradox provoca between these colapsos two de sentido capacities y nos of the fuerza a sensible crear, provokes a pensar. collapses of meaning Crear, and forces es decir, us to think, pensar. to O create. pensar, es decir, crear. To think, La figura to clásica create, del to create, artista to think. suele estar The más classic bien del figure lado de of la the acción artist tends micropolítica, la towards figura the side clásica, of y la del micropolitical militante action, del lado de la classical figure. macropolítica. Es And the esta activist la tends towards separación que empieza a macropolitics. This disolverse then is the en América separation that Latina began en to los años dissolve in 60 y Latin 70. America during the Ahora 60s sí, and 70s. podemos responder a la Now we pregunta can begin relativa to a los respond daños to the question ocasionados por el about the mal damage entendido de la historia del caused arte by del así llamado norte en art su history's interpretación de lapse este tipo with the específico de so-called Nord práctica. with Y por regard tres, to the type y of último, practice. arte The third and conceptual last type, ideológico. De antemano, la ideological historia and oficial no conceptual fue art. feliz al From the very calificar a beginning, dichas propuestas como official history failed to conceptuales. just
Mejor to do hubiera justice sido to these designarlas practices con by otro nombre designating para them diferenciarlos with a de las different name. acciones artísticas, A name así would distinguish categorizadas them from the principalmente en artistic Estados Unidos practices y Europa thus Occidental. Por categorized eso mainly también in the el United placer States está totalmente en with duda Carter. si nos And vamos a that's continuar why llamando we conceptualismos y do mucho not menos know if we are del sur. going to continue Pero to mucho become más grave es conceptualism and haber, much less in the South. But much adjetivado a more, tal we must conceptualismo be como able ideológico o político, to tal como quedó discern if establecido this en is estas corrientes. ideological or political, Sucede as has que been si attempted in efectivamente certain encontramos accounts. en estas propuestas And un germen we de find in these integración entre proposals política the y seeds poética, of the integration vivenciado between y politics and actualizado en poetics, acciones artísticas, experienced and con todo imposible de actualized nombrar, in artistic el creations, rotularlo de but still ideológico impossible o to político label. es To un call them modo de negar ideological or el estado de political extrañeza denies the que esa state of experiencia estrangement radicalmente nueva that produce en nuestra such a subjetividad. radically new La experience operación es produces in sencilla. our Si lo que subjectivity. ahí experimentamos no es The operation is reconocible simple. en If el what arte, we experience, entonces para protegernos del molesto there is ruido, not recognizable lo as art, categorizamos en la then, política, en la in order to ideología, protect y todo ourselves queda en el mismo from lugar. disturbing noise, El abismo we entre micro y set macro política se categories mantiene, as politics, and se everything is aporta kept in el its rightful proceso de place. fusión The abyss y por between ende aquello que está por micro and venir. macro politics is Ahora maintained, bien, el especially in estado that de which is to extrañeza come. constituye That una state experiencia of crucial estrangement is a porque es crucial el síntoma de las fuerzas de la because it is the alteridad very del symptom mundo of the que forces of repercuten alterity en nuestro cuerpo, que ponen en crisis la reverberating in cartografía our own body, vigente y nos llevan and which y nos obligan a poses crear. a crisis in the current Uno no crea para cartography estar and en lead los us to medios, ¿no? create. Uno crea porque no hay cómo hacer. We create. Es inelutable. It's Ignorar something dicho that we síntoma must do. implica, por lo tanto, ignore el bloqueo these de la symptoms potencia cuestionadora que caracteriza fundamentalmente a la, is a la to acción artística. Las intervenciones problematize artísticas que preservan la potentially fuerza with política the que les es propia serían aquellas que se hacen and con actions will be base blocked. The en el modo en que las artistic tensiones del presente afectan el retain cuerpo their del inherent political artista force are y those esta drawn es la out calidad of de the relación body con el of the presente artist. And que this tales acciones is the pueden quality convocar relating de manera to the viva en sus present that perceptores. such actions El can rigor simulate formal in their de la obra, perceptors. en su The formal fisicalidad, rigor of se the work vuelve in its aquí physicality indisociable de becomes su rigor como actualización undistinguishable de from the aquello que rigor tensa, of tal como se its la vive en el actualization cuerpo. of Y whatever cuanto más precisa es la provoked forma the en este tension sentido, as lived in the más body. pulsante The more es su calidad precise the form, intensiva stronger y mayor su is the poder pulse of de its insertarse intensive y quality, contaminar el and the entorno. greater Cuando dicha is its inserción power to ocurre, insert itself hace in its existir una surroundings. nueva política When such de an insertion subjetivación. takes place, it Abre brings to otros existence espacios de new la politics subjetividad. of Esta podrá quizá subjectivation, proliferar opening up y new generar spaces for nuevas this configuraciones subjectivation, del inconsciente which en will el campo perhaps social, proliferate, en generating ruptura new con las referencias configurations of the dominantes. unconscious Lo que este tipo de within práctica the puede social field, suscitar breaking with the no es dominant references. sencillamente What la this kind of conciencia practice de aquello que tensa, can elicit en este caso la is not just opresión the avasalladora, consciousness of su what cara which generates visible, tension, its representacional, visible face, sino la experiencia de representational ese side, estado de but cosas instead en el the propio cuerpo, experience of su this state cara of things invisible, in one's own body, inconsciente, que its interviene en el invisible proceso de unconscious subjetivación, face, which intervenes in the exactamente allí process of donde la subjectivation, subjetividad se vuelve at cautiva exactly y se the place where it falls despotencializa. captive Ante and esta loses experiencia, potency. tiende a ser más Under difícil this light, ignorar el it becomes malestar more que la difficult to cartografía ignore the incluso nos sense of provoca. uneasiness Lo que se that gana current es una cartography mayor precisión provokes in us. de foco, el cual What en is gained is a contrapartida se greater precision enturbia of focus, cuando el which in enfrentamiento de todo lo contrast becomes ateniente a la troubled vida when everything social y a involving sus social conflictos life se reduce and its exclusivamente a conflicts la is reduced macropolítica, haciendo de exclusively los to artistas que macropolitics, actúan en este terreno, making of the artists who operate in this terrain publicitarios de eslogan ideológicos. Aquí mere reside para users mí of la clave del ideological desafortunado slogans. lapsus de la This historia del is where we arte. find Al haber the collapse generalizado of tal art history. calificación When al we have conjunto de las generalized acciones this artísticas propuestas en los meaning, años 60 y 70 when we latinoamericanos, see perdiendo the así proposals el in desvío Latin America in the irreversible que 60s se and produjo 70s, en aquel that contexto. the El unfortunate propio misunderstanding Silvio of art insiste history en esta occurred, diferencia losing sight en varias ocasiones. of the Para irreversible terminar, shifts produced in la that obra God. de Sildo es seguramente
certamente una de las más contundentes work of Zildo manifestaciones de este tipo is de one práctica. Su of vigor no the está best en el examples of contenido this practice. representacional Here we basado do en not una referencia find externa a su poética, ideológica u otra. references which are Ese external tipo to his de poetics, interpretación inwardly or tiene outwardly. This type asidero of en falsas interpretation pistas, is puestas harnessed ahí por in el artista different como una dimensión anecdótica pathways que el trabajo set in supuestamente by the tendría, artist, pero cuya función and the es al work obviously contrario would have it, but the destituir esa function dimensión is totally anecdótica. different De when we cara see a that lo there is a substitution to the irremediablemente no anecdote. plausible, In the se face of crea that which is una not plausible, articulación we imaginaria find imaginary aparentemente articulation taking plausible place, que al which is revelarse apparently inoperante plausible, but puede when lanzarnos is al inoperable, enfrentamiento can send us de lo to intolerable. Y es eso lo que facing that which importa is y que el intolerable, arte nos puede and that ofrecer. is supposedly Son what pistas que matters. despistan nuestra insistencia These en are mantenernos paces distantes which de la distract experiencia, us, ciegos, and sordos we y mudos. continue to be Si bien el blind, equívoco aquí deaf, comienza en la and propia dumb. idea de que This estaríamos is en el centered on terreno the de los idea símbolos, of the las metáforas terrain y of las metaphors, narrativas, symbols, el and vigor de narratives, este trabajo and the tampoco se rigor of this encuentra work is en la not found fisicalidad either de la forma in en the sí misma, physicality of supuestamente form autónoma, in and of separada itself, de la which experiencia would be del mundo. autonomous if we En ambas separated from interpretaciones, the experience of the world. elucubraciones And esterilizadas, seeing como dice interpretations, Zildo, as tal Zildo como las says, calificaría and Zildo, such o as are classified elucubraciones by Zildo, estéreis, which el are cuerpo de quien thoughts which are interpreta sterile, está and the body ausente of the en one su who is vulnerabilidad interpreting ante las this fuerzas del absence and the mundo y por lo vulnerability tanto ante las fuerzas de la obra. vis-a-vis the El forces of the mundo world está and ausente of en the su work. The potencia de world is afectar aquel absent, cuerpo. and En the suma, ability es to la see propia that obra que body está is ausente the very en su work. It calidad is the work de which is potencia de absent contagio as de quien la interpreta, su poder de having the interferencia en el ability estado de to cosas. A include contrapelo the de viewer tales ausencias, in el the vigor de absences, desvío hacia the el rojo rigor se of going encuentra en el towards or contenido be attracted intensivo by de un red concentrado de is fuerzas del intensive mundo, in the tal como este concentration of afecta forces el of the cuerpo world, del just artista as e this affects the body indisociablemente of en la the forma artist, extensiva and also de su in the actualización en la extensive obra. shapes Es of un actualization of work acontecimiento and en el works. It is sentido something fuerte. which Si hay has a very política ahí strong y sense. si hay If there are poética, estas politics son and absolutamente poetics there, inseparables these en la are formación absolutely precisa inseparable de un solo y in único the gesto formation y su potencia of deflagradora. Es por the eso que el trabajo de capacity to Zildo, destroy. That así is como why the también de work of muchos otros Zildo artistas and del mismo many periodo en other Brasil y América artists Latina y at aún hoy, that time in como los Brazil trabajos de and Latin Beatriz America, González just y as the Eduardo work of Salcedo que vimos ayer, Beatriz tiene González el poder de and mantener Salcedo nuestros cuerpos can despiertos. keep us alive, Depende our bodies solamente alive. de nuestro All deseo. we have to Gracias. do is wish for it to happen. Bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos We con continue Emilio Tarazona. with Emilio Tarazona. Es crítico y curador Emilio independiente. is a Trabaja en curator, an desenterrar independent prácticas curator, artísticas and que han he quedado completamente perdidas y olvidadas en la goes into historiografía. that which has been lost in the canon. historiography of canons. Ha realizado exposiciones He como has Accionismo en el Perú, carried out Rastros y Fuentes para una primera different genealogía exhibitions in Peru, 1965-2000, con 1965 Javier 2000, Salazar, with Javier supervisiones, Salazar, antes, durante, supervisions después, before, after, 1977-2006. En 2007, and junto a in Miguel López, 2007 realizó la with José exposición López, La persistencia de lo he had an efímero, exhibition with the Orígenes del presence no of the objetuatismo ephemeral, peruano, ambientaciones, happenings, arte conceptual. happenings, conceptual art, Y presentó también la exposición Arte and Nuevo y has el fulgor de la also vanguardia. presented Desde el trabajo que va other en works like contracorriente, New Art. Emilio continúa construyendo Emilio historiografías y continues abriendo to prácticas que, desde la fuerza del tiempo que encierran, se practice despliegan and ante include nosotros para inventar that otra which historia de las unfolds prácticas before us artísticas. in order to talk about other artistic forms. Thank you very much, Cuauhtémoc and Pac, for your kind invitation.
I'm going to start off Sequías, reading. precipitaciones, desbordes. Aspectos de la obra de Juan Javier Aspects of Salazar, Juan Javier Salazar, vistos desde el cambio seen climático from y climate socioeconómico del change Perú and contemporáneo. socioeconomic change of contemporary Peru. Un señalamiento de áreas antes no advertidas en el ámbito del arte Place where sudamericano that had not been contemporáneo seen ocurrido en la in última contemporary década art, which took parece place generar in the past expectativas decade, por seems to irrumpir, create vulnerar y en algunos expectations casos and make remover por vulnerable and completo de su terreno sometimes remove from los its relatos terrain hegemónicos hasta hoy the ensayados hegemonic por la historia. stories Son told by versiones history. divergentes a These esta are última, different stories which differ from the last relacionados story, en muchos casos con which are propuestas artísticas related no objetuales, oftentimes with las que están non-objectual reconfigurándose, y proposals en of ese artists. decurso reciente de enfoques And críticos, in those cartografiar y dar nombre se han vuelto instancias tan complejas como la approaches, tarea de we procurar find consistencia that there are teórica a many las difficulties experiencias in redividas, trying to find entendidas aquí como those memorias stories en that busca we de un lugar. understand here as memories, trying to find a place. Toda función de trazado y denominación Anything that is son en tracing suma modos de representación are y por lo ways in which mismo we se develan represent como things, agendas and políticas these concretas. are concrete and Varios de los specific esquemas, no political obstante, se agendas. mantienen, Many times y these, para muchos no es tan schemes and sencillo programs are resistirse a la maintained, and costumbre it's very o el difficult consenso to de change pensar en función de and be able posiciones to aparentes understand y fuertemente apparent inoculadas positions which are en inoculated relación a las otras partes del planeta, strongly when we Oriente relate to y other places of Occidente, the world, Norte y East, Sur, West, primer, North, segundo, South, tercer y cuarto first, mundos, second, o centro y third, periferia. fourth worlds, Ante el center desgaste de and todas periphery. estas relaciones de poder With que han the definido y definen aún draining el of rol all of these subalterno de powers, unas which have to civilizaciones do sobre otras, with la tarea one parece apuntar civilization también over another, a quebrar el this monólogo task de la seems to civilización break dominante down y the afectar el sistema monologue que ella of the actualmente impone. dominating society Se and trata what it así de imposes. configurar una nueva Then we estructura try to geopolítica configure a new cognitiva de geopolitical relaciones al structure interior de un with campo en donde una relations sola inside a perspectiva field where one epistemológica sole se ha inscrito como epistemological principio cardinal de theory conocimiento. is now the Cito cardinal aquí una center frase de of Walter Mignolo. knowledge. Occidente ha sido la única quoting región Vignolo, geohistórica que es "The a la vez western parte de la part of the world clasificación is del part of the mundo y la classification única of the world, perspectiva que tiene el and the only privilegio de contar con perspective las that has the categorías de privilege of pensamiento desde having las the que se category of describe, thoughts clasifica, in which it is comprende y inscribed, hace progresar, classified, entre comillas, understood, al resto del and mundo. makes flourish the rest of the world." Fin de la cita. End Esta of quote. perspectiva ha sido This ampliamente perspective reproducida has en la been mentalidad colonial reproduced heredada, in the colonial interiorizada y en gran medida world that presente dentro del has sector been de la población inherited dominante en and los is países found in the subordinados. dominating La sections presencia de or estos estratos countries, sociales interiores and y la all of posición que these adopta un sectors and individuo the ante ellos adoption of a a partir position de by las an condiciones individual en las que vis-a-vis inicialmente these se encuentra, situations constituyen una deliberada make apuesta up política. a Eludir la condición deliberate privilegiada de political habitar un proposal. lugar When de we inhabit enunciación one place, de mayores when we alcances denounce, parecía así la opción it would asumida seem en to un be momento that por el we artista have peruano Juan Javier chosen Salazar, what quien luego de Javier sus primeras Salazar apariciones en la opted escena for, cultural decide who recluirse appears durante unos años en un firstly terreno en Cieneguilla, after having been extremo in oeste Cieneguilla, de Lima, in the far west en donde of, pretendía dedicarse a una vida semicampesina, Lima, where he manteniendo una wanted to distancia be prudencial a con el peasant circuito artístico and capitalino keeping a y huyendo de un distance Estado with que the pronto le daría el artistic alcance circuit of the impulsado por el capital, rápido crecimiento de la which ciudad. would later on La prove to be desubicación what que he implica needed el to be able margen to o go la to the frontera city. entre una What is the civilización margin, the y lo que border ésta of considera one su afuera civilization, and se that confronta which is interiormente considered to be a la that which is condición de outside, pertenencia a un has espacio to do al with cual the el artista sense of regresa años belonging to a después space para where an presentar una artist exposición de returns carácter many years antológico, later, pero al cual no with a pretende enteramente presentation pertenecer. which is Así, somewhat ante la pregunta different to where he sobre belongs. si ha ocurrido en When we él ask un ourselves tipo de if in him desclasamiento, there has Salazar been afirma, a acaso declassing, ironizando sobre la capacidad que se desarrolla in en los ironical sectores fashion sociales más talks about favorecidos, the more favored que uno social supone asociados bien a una conditions ascendencia in criolla certain o en levels, todo caso a una which clara has nothing mentalidad to do with colonial, the Creole, de no involucrarse con otras and esferas de la realidad which nacional. actually has Cito, taken him to not pienso que los relate peruanos to other burgueses o mestizos sectors. I siempre think that tenemos the una pata en la bourgeoisie and the carabela. mestizos always have a Bueno, foot hace mucho tiempo que no me in preocupaba the por las ship that will take categorías. us elsewhere. La Many metáfora podría times I interpretarse have como not un thought of pie these en su things. ascendencia Perhaps the europea y el metaphor otro is en that la he tierra has donde one vivimos. foot as a Para European Mignolo es and también another esa foot condición where fronteriza he la que was born permite and poner en grew up. For movimiento Mignolo, un this cuestionamiento de los border parámetros situation is also very important epistémicos when we take de la into prepotente account sociedad the contemporánea en epistemical vías a la factors, construcción and de where un nuevo we see campo the intercultural construction, that capaz de construction afectar would no lead solo us los to a new relatos, field, mapas which o would affect us cartografías only posibles, the possible sino las condiciones cartographies. culturales sobre las cuales esas But cartografías y going narraciones further, son that siempre cartography instauradas o without any instituidas. narration are also El flujo de instituted. los diálogos The flow of establecidos dialogues no puede which ser administrado por
por uno we de los see and hear of interlocutores, cannot be tan established by one acostumbrado of a la the eficiencia de su lugar de interlocutors. enunciación. These have to be established by the very Sudamérica debe fact that dejar de they ser el extremo enunciate. occidente, South America un must no margen que longer tiende be al the centro extreme y western, plantear la condición that border periférica which como seems to be medular en la central, nueva geopolítica and del to mundo, think of the sin periphery in the renunciar a new ella. geography
De un modo similar a cómo Ranajit Guha piensa la subalternidad como la negación de la nación, la multilateralidad que se propone debe alterar la condición en que el mundo ha sido políticamente estructurado en el imaginario de la dominación. Lo que aquí se presenta son un conjunto de ideas en proceso de coagulación. Son una suma de intuiciones que, develadas y comentadas aquí, espero me permitan apuntalar los enfoques preliminares en que es un proyecto de escritura más amplio. Pretendo abordar aspectos del trayecto creativo de un artista que, a pesar de contar con una presencia influyente y decisiva en la escena del arte peruano contemporáneo, resulta virtualmente desconocido en el ámbito sudamericano y mundial. Se trata de un pequeño aporte que, a su manera, pretende desplazar el lugar privilegiado de enunciación de la historia del arte, así como el propio estatus del discurso académico, cuando éste se presenta a sí mismo como impermeablemente erudito y cosmopolita. Pero también esa nueva coordenada de reconocerse como un aporte a un proyecto político diferencial, en donde la ubicación de frontera es propicia para la reformulación permanente del propio discurso propuesto. Hoy más que nunca el territorio no es fijo y se transforma más rápido aún que todo esquema trazado sobre él. Revertir la fuerza de los discursos y el orden mundial consensualmente asumidos es una tarea y una actitud con la que una obra de Juan Javier Salazar podría resumir parte de ese proyecto político de heterotopías reunidas junto a otras obras de resonancias similares producidas por otros artistas en otros países, tejiendo un paradigma diferencial. Se trata de un múltiple, aquí hay tres, que a modo de bastón ceremonial el artista denomina invierta en la selva. El objeto representa un árbol cuyas raíces, cual resortes enmarañados, se encuentran en la copa, mientras en su base, algo circular, una pintura asume representar el cielo y las copas de este y otros árboles vecinos a modo de soporte. Otra forma circular divide bajo las raíces el mundo subterráneo de arriba del resto del mundo visible que se tuerce hacia abajo. Concebido como un báculo para detener el tiempo y transformar la realidad, la obra sugiere un intento de refundar el orden y producir el colapso de la organización existente desde una perspectiva opuesta a la consensualmente hegemónica, pero también una apuesta por invertir en el sentido económico en nuevos ámbitos y recursos naturales que los más consolidados intereses comerciales descuidan. Productos medicinales y alimenticios existentes en la selva peruana que resulta incluso difícil hallar en Lima, salvo en algunos establecimientos regionales. Cocona, Camu Camu, Uña de Gato, etc. Una circulación real de los recursos y de la producción local que se destaca como una falencia del sistema. Llevado al campo estrictamente artístico, Juan Javier Salazar llama la atención sobre el enorme aburrimiento que entraña ver destacar los nombres de los mismos artistas locales por décadas, y en una versión personal de una conocida sentencia de Warhol a mediados de los 90 suscribe, cito, «Hay 5.000 millones de personas, y si pudieras alimentarte toda la vida de los 15 mejores minutos de cada una de ellas, el mundo sería fascinante». Los occidentales pensaron que el mundo era plano y después descubrieron América y creyeron que era redondo, pero en realidad tiende la tendencia a aplanarse. Lo están volviendo plano de nuevo. Hay un más media brutal, demasiada gente, y el resultado es una mediocridad espantosa. Así, la reescritura del arte sudamericano contemporáneo que destacaba inicialmente pretende cambiar el curso homogenizador de un cauce para producir encuentros sin afluencias. No se trata de hacer más ancho el río, sino de interrumpir su flujo principal e incluso generar intersecciones y vías eferentes. No obstante, aquel gesto propiciatorio presente en el objeto de cobre denominado Invierte en la selva, así como en varios otros trabajos producidos por el artista, incluso enfatizando sus reverberaciones culturales o propiedades mágicas, no nos regresa a la idea de un arte sudamericano que pretende recuperar lo fantástico con el carácter romántico, ahistórico y absurdamente despolitizado con el que se hacía a fines de los 80 e inicios de los 90. Salazar ha permanecido involucrado con lo inmediato, incluso con lo circunstancial, que acontece en la esfera de lo público, inscribiendo sobre esta elementos simbólicos, y no solo simbólicos, como respuesta a determinadas fuerzas de control y dominación, sean estas locales o no. Primer subtítulo es Naufragio en el desierto.
Concluidas las fugaces aún cuando intensas experiencias colectivas en las que participa a fines de los 70 e inicios de los 80, Salazar establece su continuidad positiva en Lima con una muestra emblemática titulada La grasa y el sistema, realizada en 1981. En esta individual que exhibe la primera versión en pintura sobre madera de la que puede ser considerada su obra más comentada y mejor conocida. Bajo el título de Perú, País del Mañana, la imagen emplazada sobre varias planchas de triplé, madera bastante delgada y flexible, despliega una serie amplia de viñetas en donde reproduce en orden cronológico, con estilo poco elaborado y prolijo, los retratos oficiales de un conjunto significativo de presidentes de la República desde la independencia peruana en 1821. A pesar de lo que el paródico lema progresista sugiere, el trabajo no apunta a augurar la promesa de una nación de futuro próspero. Por el contrario, constituye un comentario sobre el pasado y el presente. Salazar añade a todos ellos un globo de historieta, anunciando la palabra mañana como una manera habitual, muy peruana, dicen, de mantener una actitud esquiva hacia el hoy. Se trata de una cáustica referencia a la procrastinación que ha caracterizado el proyecto de la modernidad en el país desde su origen y una emblemática síntesis de la impotencia del poder dirigente a lo largo de la historia nacional. Es, no obstante, otra propuesta de carácter incidental la que aquí se vuelve un anuncio de las que esta lectura enfoca de manera más precisa. El artista decide colocar en la pequeña sala expositiva huevos fritos hechos en yeso y pintura amarilla, separados y disgregados por el suelo. Estos serían colocados a pocos días de la inauguración a modo de respuesta casi voluntaria a una lapidaria crítica contra la muestra, publicada en una revista local. ¿Acaso la impresión es aquí asumir el desgarbo y la precariedad extremos que, a pesar de algunos grabados enmarcados también incluidos en la muestra, estaban ya presentes en las obras incluidas? El riesgo necesario, sin intención, es hacer un omelette, pero también obligar al espectador a sortear este espacio como quien se desliza por un terreno minado de delicados obstáculos. Esta disposición de objetos será retomada en 1985, cuando el artista presenta una nueva exhibición. La figura de este personaje rodeado de agua que aparece al centro es incluida en grabados, pero también se transpone hacia siluetas caladas en madera que toman nuevamente el piso y los muros de la sala. Las primeras piezas de esta instalación fueron realizadas con los despojos de un pequeño bote inservible obsequiado al artista. Es aquí que, junto con la imagen, emerge consistentemente el interés de Salazar por la precipitación de agua sobre la tierra. El artista produce una síntesis icónica en la que se hace referencia a fotografías similares que la prensa masivamente publica al comentar 2 años atrás el drástico fenómeno del Niño que afectó al Perú y particularmente el drama de los pobladores de las ciudades del norte del país tratando de recuperar sus pertenencias de las inundaciones allí producidas. Entre ellas, el artista recuerda particularmente la fotografía en la que un damnificado se abre paso en medio de las aguas sosteniendo en sus hombros un cuadro religioso. Algunas notas que hacen crónica del momento destacan casos semejantes. No obstante, en las versiones de Salazar, el rostro ha perdido facciones y la pintura es un lienzo en blanco, en otros casos calado dejando solo el marco, y en algunos el lienzo ha sido sustituido por una caja de botellas, presumiblemente de cerveza, quién sabe si llenas o vacías. Cito una frase de Juan Javier: quiero transmitir la sensación y la idea de que el peruano promedio es un náufrago que está salvándose y salvando lo que puede y como sea, sostiene el artista. Y no es difícil imaginar en aquella frase también una alusión al propio artista e incluso un retrato fiel de las personas dispuestas a recuperar del río del olvido la memoria de las experiencias artísticas más recientes. Evidentemente, la sensación de hundimiento es generalizada. El país está, desde inicios de la década de los 80,
convulsionado por la guerra interna declarada contra el Estado por la subversión. Un violento enfrentamiento entre el ejército y los movimientos armados que ocasiona masacres y exterminios en la población va acompañado de una de las etapas más sombrías y críticas de la economía nacional, que deviene en una descontrolada hiperinflación. Pero antes de volver a ello, vamos a sumergirnos en el tema. Entendido como una alteración de las condiciones meteorológicas y oceánicas, el fenómeno del Niño, formalmente llamado Southern Oscillation, es un suceso fluctuante en el cual la temperatura del Pacífico Este se eleva considerablemente. Esto se produce cuando los vientos alisios se van de este a oeste, amainan, y el ligero desnivel existente entre la corriente del Niño de temperatura más alta la lleva a superponerse a la de la corriente de Humboldt, que es más templada. Sus consecuencias repercuten también en las condiciones climáticas de Australia, Indonesia o África. En el Pacífico Sur ocasiona una muerte y migración de los peces, como la anchoveta, por ejemplo, trayendo no obstante otras especies de aguas tropicales como dorados, barriletes, atunes, mantas, tiburones, langostinos, entre otros. El cambio de temperatura en las aguas produce también lluvias torrenciales, desbordes de los ríos y sequías en otras zonas. El año 83, las precipitaciones contribuyeron a la destrucción del casco urbano, afectando los sistemas de irrigación y arruinando hectáreas de cosechas y deteniendo la pesca industrial, dedicada a la extracción de recursos marinos específicos, tanto para el consumo local como para la exportación, y ocasionando pérdidas humanas y económicas. Su última presencia en el año 97-98 hizo que el mundo virara de algún modo hacia Kioto, tratando de buscar una drástica reducción de los gases de efecto invernadero que juegan un papel importante en la creciente ferocidad de la naturaleza. La instalación de Salazar es nuevamente emplazada en una muestra de carácter antológico, realizada. Esa es otra muestra del año posterior, del año 2006. Realizada en 1990 en el entonces Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores. El título es un intentado como duda o premonición. Parece que va a llover. Más que insistir, perdón, eso lo debía haber pasado hace un momento en realidad mientras hablaba. Más que insistir en la tragedia vivida años atrás en el norte del país, estas mismas figuras disgregadas se tornan un comentario enteramente dispuesto a aludir a Lima y remar a contracorriente de sus particulares condiciones meteorológicas. Para el artista, el objetivo de la muestra es ritual y pretende alterar condiciones del presente. A pesar del alto porcentaje de humedad, Lima es una ciudad costera en donde raras veces una gota se precipita al suelo. En determinados meses del año, ligeras garúas o moliznas, no más. Vivimos, dice Salazar, en una ciudad nublada donde hace 20 años que no llueve. Los gobiernos se parecen al clima. Se trata de exorcizar esa situación, afirma entonces. Años antes del comienzo de la etapa republicana, el médico Hipólito Unanue había estudiado las características geográficas y meteorológicas de la ciudad, estableciendo las influencias que el espacio físico y el clima ejercen sobre sus habitantes. El autor señala, entre otras cosas, que el limeño es propenso a desarrollar problemas o enfermedades digestivas, y en relación al ánimo destaca una predisposición a la melancolía que en procesos avanzados deviene en inconstancia. Salazar podría suscribir la opinión de Unanue en este punto, y su apuesta es invocar y sumar voluntades para producir un flujo contrario a los efectos del clima en la capital. La propuesta es lanzada como una suerte de acto propiciatorio e influjo actuante, tratando de revertir una condición atmosférica generalizada, la que las condiciones meteorológicas son una eficaz e ilustrativa metáfora. La crisis social, política y económica, así como la violencia que sacudía varias ciudades del interior del país, y ya entonces también Lima, dejaban el aire en el ciudadano metropolitano una enorme falta de autoestima y sembraban también una incapacidad para salir de esa condición. Inermes y anestesiados, la sociedad civil llevaba mayoritariamente el desaliento y escasas energías para la movilización social a causa de la represión y el terror cotidianos. 7 millones de llorones en medio del desierto. Es la descripción de la ciudad que cruza por la mente de Cuco, un personaje principal dentro del cortometraje que el artista realiza
y presenta como una pieza dentro de su muestra de 1990. Un clima de cambios. Hay en efecto un componente eficaz dentro de esa fórmula ensayada contra el desaliento, un corrosivo y personal sentido del humor que en todo el trabajo de Juan Javier Salazar se suma al claro propósito crítico. Indistintamente, este componente se dirige tanto a la realidad nacional, la política cultural y el circuito artístico local, como hacia su vida personal. No obstante, ese cáustico e insistente desplazamiento al ridículo al cual arrastra su entorno inmediato, actualmente el crecimiento del coleccionismo y el mercado interno en arte local empieza a destacar su obra, que se ha visto inesperadamente favorecida, convirtiéndose en una suerte de clásico contemporáneo de interés. Este hecho no ha producido una cotización que haga menos frecuente el contacto con un público masivo, popular y de clase media, al cual el artista apunta preferentemente y en donde su obra tiene también una aceptación singular. En otras palabras, adquirir algunas de sus piezas no es en ningún modo oneroso. Siguiendo a otro autor, Felipe Ehrenberg señala en su libro El arte de vivir del arte la diferencia entre público activo y habitual comprador y público pasivo, como el que se reúne mayoritariamente aquí hoy. Cito: aunque el público activo nos parezca a primera vista más deseable, recomienda a los artistas, nuestro verdadero público será siempre el público pasivo. Hasta hoy Salazar se ha adaptado a todas las economías y tiende a distribuir su trabajo tanto en galerías y subastas públicas como en la vía pública, sin renunciar a esa informalidad del intercambio comercial que admite la adquisición a plazos, el regateo y el pilón. Su ácida sinceridad ha producido también desencuentros y rupturas con diversas personas en la misma, aún pequeña y endogámica, escena de las artes visuales en Lima, y por lo mismo, a pesar de su clara aceptación, el incremento y cierto consenso en cuanto a la apreciación de su obra, no encuentra las puertas todo el tiempo abiertas. Pero una de las preguntas que esta lectura plantea es en qué espacios desemboca hoy su intención de afectar la atmósfera anímica de la ciudad en un momento en el que el país atraviesa cambios sustantivos en casi todos los ámbitos. Existen actualmente índices psicológicos y no solo económicos del crecimiento alcanzado por el Perú en los últimos años. La autoestima, la confianza y el optimismo marcan un viraje enorme y ejercen adicionalmente una decisiva influencia sobre una parte significativa de la población, particularmente sobre aquella que permanece mejor insertada en su acceso a los beneficios de un vigoroso circuito económico que se ha visto reactivado o incrementado en su poder adquisitivo. Esa condición atmosférica, consolidada en el siglo XXI, se funda principalmente en la supuesta estabilidad que procura tanto el fin de la guerra interna como el de la dictadura, pero acaso particularmente la plena inserción del país dentro del neoliberalismo globalizado. Y hace pensar que a diferencia de otros países, el Perú no le teme tanto a la amenaza de la crisis financiera global. La idea es aquí socavar algo de la solidez que sirve de base a los argumentos en los que ese optimismo se sostiene. La receta más bien parece decepcionante, de modo distinto, para una mirada perspicaz que nos revela que las condiciones que generaron la subversión y la violencia en el Perú aún persisten, que la democracia se ha convertido en una careta de otros tipos de dominaciones sin participación real y que el capitalismo salvaje se impone sobre un país en medio de un proceso en el que son necesarias sus transformaciones para alterar la lógica interna de un sistema que se nos presenta opresivo, injusto e igualmente devastador. Voy a cortar algunas ideas, sí. Voy a cortar algunas ideas y voy a pasar. Ok, voy a terminar con unas imágenes, ¿no? Esta es una serie de Juan Javier Salazar de los años 90 que se llama Nadando en un mar de incertidumbres. Voy a empezar hablando básicamente de un cuadro y termino con la idea final. Estoy cortando varias páginas. Esta es una serie en donde hay básicamente imágenes subacuáticas, submarinas, y fue presentada el año 2000, el mismo año que Fujimori estaba prácticamente a punto de salir del gobierno, la dictadura de Fujimori. Uno de estos lienzos de la serie, el artista incluye hacia el fondo de la imagen la sombra de un avión que se sumerge en el océano, mientras en el primer plano un cardumen se desplaza en la misma dirección. Legibles son las palabras que se enuncian, quebradas por el paso de los peces. A veces parece, de alguna manera, en otro momento, y añadiendo una resonancia onomatopéyica, quizás. La aeronave cita un díptico pintado previamente por Salazar, del cual solamente queda uno de sus lienzos.
El tema es aquí un hecho histórico ocurrido el año 87, que fue la caída de un avión, un Fokker que llevaba a jóvenes jugadores de fútbol que perecieron en un accidente que ocupó varias páginas en los periódicos, en la prensa. Pero para Salazar, este asunto, digamos, de que solamente se salvara el piloto en ese accidente, era una metáfora mucho más compleja del país. Para él, eso representaba el hecho de que la clase dirigente o el dirigente del país siempre se salvaba de alguna manera, mientras que el país entero se hundía en las condiciones, ¿no?, más inesperadas. Ese mismo año que presenta esa obra, Salazar parece profético porque Fujimori termina yéndose del país antes prácticamente de que la dictadura caiga, paseando súbitamente por algunos países y llegando a Japón, desde donde renuncia vía fax, enviando un fax al Congreso de la República, ¿no? Esto no voy a hablar, esto tampoco. Termino con las conclusiones. Okay, I will wrap up. Mandando un fax al Congreso de la República. El título de la obra es el mismo de la inscripción sobre los lienzos, solamente el piloto siempre. El último subtítulo es El optimismo mejor orientado. Pero como nos propone el título de su exposición en el año 2000, nunca hay que decir siempre. Si bien la fractura entre gobierno y multitud parece continuamente insalvable, los procesos judiciales y condenas con las que lidia actualmente el exmandatario Fujimori en Lima, luego de su extradición, si bien no sueltan la distancia, tampoco parecen mantener a salvo permanentemente a la clase dirigente, despejando en gran medida la impunidad y la corrupción, ese cielo siempre gris que empaña el espíritu generando desaliento. Pero como anota el economista Félix Jiménez, es equívoca la idea generalizada que afirma que en economía no tenemos presidente porque desde los 90 ella está gobernada por un piloto automático. Salazar se desplaza por temas a los que alude también con desvíos simbólicos. El de la pesca y la riqueza marina explotada por la industria es constante y apunta a reflejar condiciones de vida urbana en las que uno se encuentra inscrito dentro de la administración de los recursos y la fuerza de trabajo por parte del Estado. Un cuento llamado Pecados, Pescados y Peces, que el artista envía a un concurso nacional, pero que luego ha transformado, habla de una conversación sostenida entre él y un broker de pescado, de harina de pescado. Voy a leer la conversación, que es importante para terminar. Bueno, voy a... El problema es que nos estamos comiendo tiempo de la conversación. Ok, leo el cuento y se reconcilia con la última idea. El fenómeno del niño, sí, dice, es peor que la industria de la pesca porque altera todo más. Nosotros sabemos lo que hacemos, tanto así que hace 40 años el Perú exporta 500.000 toneladas de harina de pescado 6 meses por adelantado todos los años. ¿Qué? Dice Salazar. Todos los años exportamos 500.000 toneladas de harina de pescado 6 meses por adelantado. ¿Qué? Replica Salazar. ¿Estás sordo? ¿Estás idiota? ¿Quieres que te lo repita? No, estoy pensando en los peces. ¿Qué? Sí, ya los han vendido como harina y ellos no saben nada. Y están nadando con total inocencia. Están recién naciendo y moviéndose bajo el agua. El país los ha vendido y ellos nadan. Aquí los peces aluden a aquella condición de asalariados en las que Marx veía también una aglomeración de almas vendidas a beneficio del capital. La vida ilusoria con la que las compensaciones y promesas de bienestar que otorga el consumo presuponen diluir la imagen de una existencia previamente condenada y un futuro regido sin nuestra participación. Cierro con algunas ideas sobre el cambio climático, para volver al tema, que es el último párrafo. No podemos celebrar el desastre ecológico. Es interesante, por ejemplo, constatar cómo algunos lugares se benefician con el cambio climático, ¿no? Terrible para casi todo el mundo, pero tampoco ignoramos que beneficia a la agricultura y la extracción de otros recursos en Groenlandia, por ejemplo, que le permite ahora producir papa, brócoli y otros vegetales, antes impensados allí. Como comentaba un artículo publicado en octubre del 2007, National Geographic. Mi lectura termina más bien con una pregunta que con una respuesta. Solo es necesario saber algo que se ha ignorado al parecer hasta ahora, que todos los seres humanos somos, en efecto, el principal recurso que tenemos. Bueno, gracias. Yo sé que es súper difícil como mantener la atención tanto tiempo y nos vamos cansando y se nos va llevando la cabeza, pero ya vamos terminando. Vamos a seguir con Ana Longoni. Ana Longoni en esta activación de la memoria va a trabajar y ha trabajado todo este tiempo en intentar activar la experiencia
no desde el objeto, intentando que los objetos no se vuelvan en este momento fundacional como fetiche, sino intentando activar la complejidad que implicaron ciertas experiencias en ciertas prácticas como pudo haber sido Tucumán Arde o el Siluetazo. Entonces, desde ese tipo de activación poético-política de la memoria, Ana nos va a presentar un trabajo sobre descentramiento. Muchas gracias, Elena. ¿Se escucha bien ahí? ¿No? Bueno, quería empezar agradeciendo muy sinceramente a Cuauhtémoc por generar esta escena para pensar y para debatir y para poner en colectivo algunas ideas y por darnos también esta posibilidad de presentar en público acá en México la iniciativa de la red. Y también muchísimo a Aimé, a Viviana y a toda la gente involucrada tan eficiente y voluntariosamente en que todo esto sea posible. Bien. Partiré de una inquietud para avanzar en lo que espero actúe como detonante para incitar el debate. ¿Puede realmente pensarse el esquema centro-periferia como, cito, reforma más o menos cumplida en el sistema cultural? En medio de las precipitadas transformaciones del capitalismo cognitivo, una renovada lógica de acumulación apuesta por la rentabilidad estética de la austeridad y la carencia, asignada a las producciones consideradas periféricas. Entender este cambio en términos de la ampliación de las fronteras del centro para incluir las escenas otrora marginales o proclamar la mera pluricentralidad son posiciones que, entiendo, corren el riesgo de caer en un nuevo cosmopolitismo estético, contra el que nos advierte, entre otros, Joaquín Barrientos. Varias voces, como las de los aquí presentes Nelly Richard o Nikos Papastergiadis, han subrayado los lazos entre los discursos académicos posmodernistas y poscoloniales, asentados en el multiculturalismo y la globalización, en tanto funcionales a la nueva fase de expansión del capital. Creo que más que volver sobre la existencia de dos bloques o proclamar su mera abolición, se trata de erosionar el orden binario sobre el que se funda y articula esta diferenciación, dejando de asumirla como una dinámica estable. Alterar drásticamente la mirada instalada en la narrativa hegemónica de la historia del arte, socavando la unidireccionalidad de un esquema que rastrea las repercusiones del centro en la periferia bajo el signo de lo derivativo y a lo sumo da cuenta de su distancia en términos de exotismo o distorsión, para pasar a asumir una posición que propongo llamar descentrada, que afecta desde dónde pensamos nuestra propia condición desigual, a la vez que indaga qué porta el mismo centro de periférico. Con el término descentrado quiero aludir, entonces, no solo a aquella posición desplazada del centro, sino también a un centro que ya no se reconoce como tal, extrañado, turbado, que está fuera de su eje, que ha perdido sus certezas. Esto es observar la metrópoli desde un adentro que queda fuera de su relato, cuyos usos definen justamente qué es centro y qué periferia. Sobre los desposeídos interiores, su mundo pobre, persistentemente negado y expulsado de los imaginarios metropolitanos, despreciado, pero no por ello menos perturbador, llama la atención Raymond Williams. Cito, hay que poner en tela de juicio un nivel, la interpretación metropolitana de sus propios procesos como universales, ya que se trata de una respuesta falaz a condiciones particulares de clausura, colapso, fracaso y frustración. Fin de cita. Cualquier lectura en clave exotista del turbulento presente en el que vivimos habla de la imposibilidad desde el centro de dar cuenta de su propia condición o contradicción geopolítica y metafórica periférica, que no se inicia en tiempos recientes con la irrupción de los migrantes sureños que tercermundizan el norte, sino que arrastra una larguísima historia de sometimiento y exterminio dentro de la misma Europa y de Estados Unidos, y también una larguísima historia de rebelión. Invoco aquí a los fantasmas Sioux de la obra de Magdalena Hittrick que encabeza este salón. El esfuerzo en el que nos embarcamos es, sobre todo, transformar nuestra mirada sobre el propio centro, quebrando los parámetros y escalafones que constituyen su legalidad y administran sus relatos. Conmover la condición misma de lo que Nelly Richard denomina función centro, en tanto instancias que producen conocimiento, reconocimiento, según parámetros legitimados por un predominio de autoridad. Descentrarnos es, antes que nada,
una incitación al desorden. Nomadismos descentrados. El viaje de artistas ha sido historiado una y otra vez como clave del vínculo centro-periferia, el momento de la formación, la iniciación, el descubrimiento. ¿Por qué no repensar la migración a París o a Nueva York de los latinoamericanos, ya no por lo que más tarde llevan de regreso a sus lugares de origen, lo que difunden en la periferia, sino por lo que trastornan en el propio centro, por las formas de pensarlo y de pensarse en él? Desde la figura en clave heroica del exiliado o desterrado político hasta la figura amenazante del tramposo, el invasor silencioso, el arrebatador, el trotamundos, nuestra historia cultural abunda en artistas viajeros. Aquí ensayaré un contrapunto entre dos trabajos artísticos construidos a partir de las derivas del mendigo y del turista. Perdonen la calidad de las imágenes, pero son las únicas que existen. Sí. Estoy trabajando sobre obras de las que no queda prácticamente ningún registro, en el primer caso. Carlos Ginzburg, joven poeta y artista integrante de la vanguardia de la ciudad de La Plata, Argentina, participa en la tercera Bienal Coltejer, en Medellín, Colombia, 1972, con un complejo proyecto titulado Análisis Estético, que hoy sería etiquetado muy rápidamente como crítica institucional. En él proponía descomponer y exhibir mediante diversos procedimientos las instancias de producción, circulación y legitimación del arte que operaban en la coyuntura misma de la Bienal, el museo donde tenía lugar, los organizadores, el artista, la obra de arte, el público, el jurado, la crítica y la teoría, los mecanismos de legitimación, los premiados, los conflictos e impugnaciones recibidos e incluso los residuos producidos por las oficinas durante los 2 meses que duraba el acontecimiento. Si bien expuso la totalidad del proyecto en forma de carteles, Ginzburg llegó a concretar como acciones solo algunas de las instancias planeadas, entre ellas las relativas al artista, que tituló Artista Mendigo, y a la obra de arte, Artista Viajero, fuertemente imbricadas entre sí. Artista Viajero consistía en la experiencia del largo viaje a dedo, autostop, sin dinero, desde La Plata hasta Medellín, atravesando Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Al arribar, mostró como registro de su trabajo artístico la mochila, la bolsa de dormir, los utensilios de viaje, ropa y zapatos, junto con unas 150 fichas en las que documentaba día a día, a la manera de un largo diario de viaje o un archivo, las peripecias de su precario itinerario. La otra acción fue llevada a cabo durante la ceremonia de inauguración de la Bienal, cuando Ginzburg se paseó con una lata pidiendo ruidosamente limosna al público. Sobre el pecho, una identificación. El artista, artista mendigo. Aquel que le entregaba alguna moneda recibía a cambio un volante, que decía por un lado, agradeciéndote te ofrezco placer, con la indicación precisa del teléfono y la dirección de Ginzburg en Medellín, emulando un aviso de comercio sexual. Y al dorso, como contracara, maldiciéndote te ofrezco dolor, bodyworks colombianos, consultar el libro prohibido, un aspecto de la violencia de Alonso Moncada Velo, Bogotá, 1963, y el resto de los datos bibliográficos. La referencia a este libro sobre la violencia política en Colombia es, por lo menos, inquietante. Se trata de una publicación profusamente documentada, con fotos, estadísticas, expedientes judiciales y otras fuentes primarias que buscan demostrar y denunciar desde una perspectiva católica conservadora que el origen de la violencia radica en los vínculos concupiscentes entre el Partido Comunista y las guerrillas liberales. Ginzburg recuerda, era un libro que la gente se demostraba a escondidas. Tenía fotografías terribles con las imágenes de la violencia en Colombia, donde no solo mataban a los opositores, sino que les cortaban las bolas y se las metían en la boca. Ese tipo de fotografías. Al libro me lo mostraron, pero nunca lo tuve. No se vendía públicamente, era demasiado atroz. Al traer a colación una categoría en boga en el arte contemporáneo como body art, para describir el horror de una guerra civil, cuyo arrasamiento de la sociedad era y sigue siendo silenciado, puede pensarse en una estetización de la violencia insurgente, la reivindicación de la gesta revolucionaria de la guerrilla como la máxima obra de arte, que es un tópico en artistas intelectuales del continente en esos años que abandonan el arte en aras de la acción política directa.
pero más bien encuentro en el gesto de Ginsburg la apropiación táctica, brutalmente irónica e incluso incómoda e inadmisible éticamente, para hacer estallar dicha nominación. A eso aludo con la idea de descentrar, al desplazamiento y descolocamiento de la pertinencia misma de emplear esa categoría central que queda francamente desautorizada, entre signos de pregunta, en su pertinencia o impertinencia para el caso colombiano. Ya insinuada en el ofrecimiento a que el público le solicite placer, la superposición entre prostitución y fetichización del artista se refuerza en el letrero que Ginsburg lleva colgado de su cinturón, en el que reza: si la Bienal Coltejer adquiere las obras, entonces yo estoy a la venta. Se vende un artista. En 1974 realiza en Amberes, Bélgica, una nueva acción titulada Prostituta Latinoamericana, que refuerza y radicaliza este sentido. Logra que la institución en la que tenía lugar la exposición, una exposición de arte de sistemas en América Latina, el International Cultural Centrum, contrate a una prostituta que él mismo ubicó en el puerto de Amberes para que pose durante toda la muestra y el ciclo de conferencias. Aquí lo tenemos a Antonio Berni hablando durante ese ciclo y atrás se puede llegar a ver a la muchacha, que la acompañó con un gran cartel con la frase de Baudelaire: ¿qué es el arte? Prostitución. La muchacha estaba autorizada en el curso de la exposición a ofrecer sus servicios. Ginsburg recuerda que de hecho hacía señas a los señores que recorrían la muestra y se les proponía por lo bajo. Su oferta se ubicó en una frontera ambigua. No está claro para el espectador masculino europeo que se ve interpelado si la joven está efectivamente prostituyéndose o si es parte del simulacro de la obra. El arte es prostitución, el artista mendigo que se pone en venta y que ofrece placer en Medellín. La prostitución es arte, una prostituta que ofrece sus servicios sexuales en el museo en representación del artista. Volver incómodamente visibles a los desposeídos de quienes habla Williams, los sujetos que quedaron por fuera de los órdenes metropolitanos, o, a la manera de Benjamin, mirar la ciudad europea desde los ojos y las derivas de esos oficios sin lugar alguno, el del recogedor de basura, el de la prostituta. No es un dato menor que la joven en cuestión fuera argentina, una migrante convocada por un artista también migrante para aportar a la vez que actuar de modo literal la analogía del poeta francés en una institución belga. La imagen de estos dos argentinos en Europa, el artista mendigo y la prostituta provenientes de la periferia, tanto por su oficio como por su procedencia geopolítica, perturba o más bien impide la condición metafórica de la frase de Baudelaire. Ciertamente un hito del nacimiento de la subjetividad moderna occidental, en un acto que descentra y desencaja, desorganiza los pactos de sentido hegemónicos según los cuales debe ser leída la proclama. Nadie compró a Ginsburg como obra, pero sí fue premiado en la Bienal colombiana. Cito: con los dólares que ganó en Coltejer mediante un premio se fue a Europa, ironizó la prensa platense. El artista viajero que llegó a dedo a develar los mecanismos de legitimidad de la institución obtuvo allí mismo el aval que le permitió trasladarse a la Ciudad Luz. Desde entonces y durante más de 10 años, no paró de moverse por todo el mundo documentando sus viajes. Dejaba estampada aquí y allá la siguiente inscripción, hecha con un sello de goma: Gauguin, artista pintor y artista viajero; Ginsburg, artista viajero exclusivamente. Una nueva referencia descentrada a otro hito de la modernidad europeo, esta vez al pintor viajero, cuya mirada exotizada y fascinada de lo primitivo, o más bien de las primitivas, fundó en alguna medida un modo de ver desde el centro hacia su exterior a fines del siglo XIX. Ginsburg le devuelve graciosamente la pintura. Su deriva errante es exclusivamente su trabajo artístico. Con la fusión de un único vocablo de las palabras turista y artista,
el cordobés Lucas Di Pasquale da nombre al último de los trabajos incluidos en Turista, proyecto llevado a cabo entre 2006 y 2008 en Córdoba y Resistencia, Argentina, Belo Horizonte, Brasil, Yatana, Jordania y Ámsterdam, Holanda. Los 3 últimos sitios mencionados corresponden a sucesivas residencias de artistas en las que participó. Viene trabajando desde hace años en Córdoba en proyectos en los que la clave está dada por impulsar situaciones en colaboración con otros. En los últimos 2 años convocó a distintos grupos a construir juntos, con varillas de madera, un gran letrero con una única palabra, López, e instalarlo en el techo de espacios culturales alternativos. Jorge Julio López, un albañil de 78 años, desaparecido durante la última dictadura, y uno de los escasos sobrevivientes de los cerca de 500 centros clandestinos de detención que existieron en Argentina, fue desaparecido nuevamente en septiembre de 2006, horas después de brindar su testimonio clave en el juicio que envió a la cárcel a uno de los mayores jerarcas del terrorismo de Estado. Los carteles son una de las señas que varios artistas y activistas vienen realizando para que no quede en el olvido esta segunda desaparición de López, siniestra señal de la persistencia del aparato represivo que busca amedrentar a los testigos en los juicios en marcha. Cuando llegó hace pocos meses a la Rijksakademie en Ámsterdam, Di Pasquale buscaba encarar la construcción de un nuevo cartel López, en colaboración con otros residentes. No encontró eco y realizó en solitario su labor en el bien provisto taller de la academia. Fíjense que esta vez no lo pudo desplazar al techo por una imposibilidad de ser uno solo, entonces le colocó rueditas y lo dejó sobre el jardín de la academia. Durante los primeros días de su estadía intentó crearse la rutina del turista, saliendo de excursión con una bicicleta prestada, una camarita, un plano de la ciudad, en busca de lugares recomendados por otros residentes. Cito a Lucas: nunca llegaba a donde quería ir. ¿Qué hacer con la sensación de desprotección y aislamiento? No hay nada mío acá, ni familia, ni amigos, ni referentes, nadie con quien hablar en español. La idea previa de explorar su condición de artista turista se dio lugar a la necesidad de encontrar algo que hacer, que le diera sentido a estar ahí, una práctica. La halló sin salir del edificio de la Rijksakademie, comenzó a visitar asiduamente la bien provista, también, biblioteca, fundada en el siglo XVIII, y retiró en 2 o 3 tandas diarias, por orden alfabético, la totalidad de los volúmenes de la sección de catálogos y libros monográficos sobre artistas. En lo que podría leerse como un repliegue al mundo interior del artista, o un aprendizaje compulsivo de lo que estaba acumulado en ese universo, si se quiere normativo, de la noción de artista gestada en la modernidad central, Lucas generó algo distinto. Hojeaba los libros prestados y seleccionaba con total arbitrariedad algo que quisiera dibujar. A veces porque le resultaba familiar o conocido, extrañaba lo suyo, y a veces porque la imagen le gustaba, lo inquietaba, o por todo lo contrario. Luego devolvía los libros y retiraba otros. Los dibujos funcionan como deliberadas copias o traducciones a un código único que estandariza cualquier imagen elegida, se trate de pintura, foto, video, escultura, instalación, arquitectura, tipografía, diseño, gráfica, etc. Y equipara sin ningún reparo a Goya con Ditborn. Al pasar esas imágenes a tinta sobre papel en un copiar incesante que no permite prueba y error, todo queda igualado. La idea de copiar obras ajenas encierra el gesto contrario al de homenajear. Es un intento de captura, de apropiación turística de ese legado, en una operación simétrica y a la vez muy distante de la que ensaya Ginsburg con Baudelaire y Gauguin. Una versión tosca y literal, por momentos irrespetuosa, por otros deliberadamente infantil, caricaturesca, tomada de reproducciones de obras que, aunque resuenen familiares, se tornan raras. Lo opuesto a la falsificación. Entre estos dibujos y sus referentes no existe ninguna posibilidad de confusión entre original y copia. Igual que cualquier turista que vuelve de su viaje inocuo con previsibles fotos de la Torre Eiffel o la pirámide de Tenochtitlán o el obelisco, Lucas Di Pasquale volvió a Córdoba 3 meses después con su propia colección de 192 dibujos. Cito: tengo un Araki y un Clark.
un calle y un demand, un Goldín y un Atón, un Jaque y un Kabakov, un Kawamata y un Malevich, un McCollum y un Monje, un Oiticica y un Orozco, un Porter y un Sarmento. También tiene, entre muchos otros, un Alice, por supuesto, turista. El dibujo copia una de las fotos, bien conocida seguramente por todos ustedes, que documenta la conocida acción que realiza Alice en 1994 en las rejas de la Catedral Metropolitana. Si Alice, como describe Cuauhtémoc, al pretender hacer pasar su tarea de observador profesional de una cotidianidad ajena como una actividad profesional, ofrecía una meditación sobre su condición de forastero, a la vez que sobre la ambigüedad que encierra la idea del oficio del artista, fin de cita, en la torsión de Di Pasquale, el turismo del artista deviene en un sistemático acto vandálico y antifetichista que opera al interior de una prestigiosa institución formadora de artistas, un turista que abandona la deriva fútil por la ciudad desconocida y también abandona la intervención colectiva en la que él venía trabajando sobre su contexto local y las reemplaza por una inmersión maratónica en la historia del arte contemporáneo, al estilo de los tours Conozca Europa en 5 días y 4 noches. La contraposición entre las figuras del mendigo y la del turista permiten además hacer foco en los cambios de la relación entre arte, capital y ocio, el contraste rotundo entre el ocio rebelde e improductivo del mendigo, cuyo acto de voluntad es escapar a la lógica productiva del trabajo, y en el otro extremo el ocio reglado del turista como motor de consumo y de descanso planificado y dosificado de las fuerzas productivas. Si la figura del artista mendigo se remonta, claro está, al imaginario contracultural de los 60-70, también refiere a la tradición de los crotos y lincheras, como este que estamos viendo aquí, una figura de Belloc. Quisiera hacer 2 preguntas. La primera es para Joaquín. Concretamente en la presentación que hiciste, en el punto número 2, hablabas de la construcción de códigos éticos. De códigos éticos. Entonces, me gustaría preguntarte a qué se refieren ustedes como red a la construcción de estos códigos éticos, en qué consisten, a quién se dirigen, cuál es su justificación, un poco ampliar esta situación, ¿no? Y la segunda pregunta es para Sueli Rolik. ¿Qué fue lo que usted intentó con la inclusión del ruido del agua? Fue un elemento muy disonante, particularmente fue muy difícil, no solo fue difícil, para mí al menos fue imposible entenderle en todas las cosas que estaba usted diciendo. Me voy a permitir decir algo, de haber tenido disponible un jitomate, lo habría aventado combinando el color rojo, porque de alguna manera sentí una zancadilla de su parte y no entendí absolutamente nada. Muchas gracias. Ok. ¿Vas? Bueno, con el tema de promover un código ético nos referimos a una problemática muy concreta, que es plantear la activación de un impulso intercruzado entre museos, agentes, coleccionistas privados y todo el mundo, digamos, que está interesado en la recuperación, cautivo o promoción de los archivos de este tipo de prácticas artísticas en el contexto, digamos, de lo que ahora se conoce como los nuevos patrimonios inmateriales, es decir, promover un tipo de código ético o deontológico de cómo actuar frente a los nuevos deseos que se disparan en el capitalismo cognitivo actual en torno a los patrimonios inmateriales. La idea de recuperar la memoria de la experiencia de estos es justamente no solo promover que tienen que ser recuperados en su sentido material y físico, entonces promover que cómo se recuperan, cómo se restituyen, cómo se preservan, quién los guarda, en dónde están, requiere de un código ético de por qué hacerlo, a quién pertenecen, de quién son, cuál es su funcionalidad, hacia dónde los llevamos, cómo disparan tipos de reactivación subjetiva o de intersubjetividad en el contexto, digamos, de las relaciones geopolíticas. Un caso concreto sería cómo planteamos un marco jurídico y legal
para argumentar en contra de la adquisición de un archivo que se encuentre, por ejemplo, en Perú, y que el propio gobierno no tenga una institución, no se haya procurado una institución para preservarlo, para recuperarlo, para restituirlo, y haya una fundación privada de carácter transnacional o no simplemente nacional en algún país que tenga, digamos, el patrimonio al alcance inmediato como para comprar ese archivo. Lo que nosotros encontramos es que en esta curva de deseo del arte latinoamericano y de la documentación en torno a ciertas prácticas artísticas de los 60s y los 70s, hay un nuevo impulso de adquisición y de coleccionismo en torno a estos acervos, y no hay un marco que regule la salida, la adquisición, la promoción, la recuperación de ellos. Entonces creemos que gran parte, digamos, de la deuda epistemológica en el contexto de las relaciones geopolíticas actuales es promover un tipo de código que nos permita, digamos, argumentar por qué sí y por qué no, por qué quedarse, por qué irse, por qué regresar, ¿no? Hay ciertamente algunas regulaciones en el campo del patrimonio material, pero digamos hay muy pocas en lo que se referiría a los intangibles, ¿no? Es decir, a ciertos valores y ciertos principios éticos que están también intercruzados en la adquisición, la promoción, recuperación o uso de los archivos, y que no tienen, digamos, un marco conceptual, un marco jurídico ético a partir del cual trabajar ideas, confrontaciones, recuperaciones, restituciones. Entonces, a lo que se refiere el segundo punto es justamente a avanzar en este marco ético, deontológico de los acervos patrimoniales. ¿Dónde estás? Ya. Primero, para complementar la respuesta de Joaquín, es que una dimensión de lo que nos une es fortalecernos para hacer iniciativas políticas muy concretas para instalar leyes que impidan la salida de los archivos de América Latina. Entonces, nuestra primera reunión va a ser en Brasil. Ya tenemos una reunión marcada con el ministro de la Cultura, el ministro de Derechos Humanos. No sé si acá hay el Ministerio de Derechos Humanos. En Brasil hay. El gobierno Lula implantó ese ministerio. Con algunos miembros de la red, exactamente para empezar a organizar y elaborar una ley que impida la salida de la documentación de América Latina. Esa es una iniciativa de la red que es súper urgente, porque hay cosas que salieron irreversiblemente ya de nuestros países y que es demasiado tarde para recuperarlas. Entonces, la red tiene esa dimensión muy concreta política, en el sentido más macropolítico posible, que es muy rápidamente enfrentar esa urgencia de hacer leyes para que eso sea impedido, y la idea de empezar eso en Brasil, porque ahí hay toda una voluntad del propio Instituto de Patrimonio Histórico, que pertenece al Ministerio de la Cultura, de hacerlo. Entonces, nuestra primera reunión es 30 de marzo en Brasilia, y los otros estarán ahí justamente para empezar iniciativas semejantes en los otros países. Quanto a tu comentario, lamento mucho que no tenga entendido nada, pero uno nunca sabe lo que va a ser entendido o no, o lo que va a tocar o no en otro plan que no es del entendimiento racional. Pero me preguntaste por qué dejé ese sonido un poco incómodo, que molestaba un poco, atrapalhava un poquito la posibilidad de entender lo que yo hablaba, es porque quería compartir con ustedes una de las dimensiones de esta instalación que me hizo desarrollar todo lo que dice acá. Porque el sonido en esta instalación ha sido muy trabajado, y es primero a partir del sonido que empecé a poder aproximarme de lo que esta obra nos producía. Bueno, seguiremos hablando después de la presentación de Marcelo. Nada más me voy a robar un minutito para presentarles este proyecto que también estamos desplegando desde la red, que es una revista en web. Se llama Desbordes, este es el número 0. Esta revista trabaja de manera de intervenciones parasitarias, y en este sentido estamos interviniendo ahora en el CITAC para traer un argumento que no fue invitado a esta fiesta, y que es básicamente nos vemos en el 2010. Y con este augurio o amenaza lo que queremos hablar es de la urgencia de pensar otra política y de la necesidad de cuestionar nuestras experiencias estéticas, más allá de las nociones comunes de experiencia estética, como las condiciones espaciotemporales que condicionan nuestra experiencia hoy, ahora, acá.
y pensar cuál puede ser el papel de las prácticas artísticas y creativas en esta configuración de la experiencia. Como ya llevamos bastante rato con el internet ahí puesto, pues ya vieron quiénes son los que colaboran en este número 0, y nada más diré que Desbordes en su número 0 está compuesto de aforismos, conferencias, ensayos, intervenciones gráficas y textuales, invocaciones, conjuraciones y reinterpretaciones, manifiestos, videos, y es decir, ejercicios de escritura que más que intentar crear un pensamiento sistemático, ejecutan prácticas que no pueden ni quieren ser definidas, ni arte, ni crítica, ni clínica, ni filosofía, sino más bien desbordamientos de saberes, de acciones, de afecciones, que quieren abrir una constelación para que el pensamiento crítico y la teoría puedan activarse como resonancia, como posibilidad de expansión y afección sobre otros cuerpos. Hoy intervenimos con la aparición de este póster que está acá y que se pueden llevar. Ahí va a haber gente repartiendo, que es en este lado están un abstract de los textos que están en la web. Los textos están colgados en su totalidad en la web y se pueden bajar de ahí en un PDF, y con una intervención de Mariana Botey de ¿ya ves, Mariana? Ahora no voy a poder decir, es El espectro rojo, crítica de la razón sacrificial. Y bueno, con esta invocación del espectro rojo nos vemos en el 2010, empezamos Desbordes número 0. Gracias, tómense un café, fúmense un cigarro, descansen y nos vemos ahorita. Les rogaríamos que tomáramos exactamente 15 minutos para descansar y entrar en la